Shabbat Shalom, ¿cómo están? Si ustedes se sorprenden de verme acá, yo estoy mucho más sorprendida que ustedes. Bueno, me voy acomodando, así que la conexión Haftará está en Ezequiel 37, del 15 al 28. Para aquellos que están anotando. Cuando ustedes me avisan. Ezequiel 37, del 15 al 28. Veo que todavía hay sonido, así que voy a esperar un ratito más. Bueno, empiezo. Unificación de Judá e Israel, dice el título de la Haftará. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe, para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Tú le responderás que así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos la vean. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones, por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos, vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que multipliquen y para siempre, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Amén. Qué hermosa promesa, ¿no? Que nos tiene ahí el profeta Ezequiel, usado, ¿no?, por el Eterno. No sé quiénes saben quién era el profeta Ezequiel, pero yo les voy a dar un mini repaso de quién era para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer el libro. Yo al menos lo he leído muy poco, pero lo que he leído la verdad que es un libro profético que está, la verdad que muy bueno, así que también se los recomiendo. Ezequiel era un profeta que ministró durante el exilio de los israelitas en Babilonia. El libro está lleno de visiones y mensajes simbólicos que buscan restaurar la esperanza de un pueblo que había perdido su tierra, su templo y su unidad como nación. ¿Sí? El contexto de acá de lo que nos quiere decir el profeta es que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. A ver quiénes saben quiénes, más o menos quiénes son, en qué se dividió el reino de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Bien. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, Efraín. Y el reino del sur por 2, Judá y Benjamín. Los que sí los voy a hacer leer un poquito los pasajes, así que mantengan ahí como el libro abierto para que los lean. Si los están anotando, lo anotan, pero vamos a hacer como una breve lectura, ¿no?, de algunos versículos, para que lo tengan ahí a mano. Vamos a ir al versículo 15 y 17, lo voy a volver a leer. 15, 17 al 17. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre,
toma una vara, en algunas versiones van a ver que dice palo, y en esta dice, por ejemplo, vara, y escribe sobre ellas, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe, para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. De estos dos versículos, del 15 al 17, el Eterno nos da, por medio del profeta Ezequiel, una poderosa visión sobre la unidad del pueblo de Israel. Utiliza la metáfora de dos palos, como le decía recién, hay algunas versiones que dice vara, que representan a las dos casas divididas de Israel, las que hablábamos recién, del reino del norte y del reino del sur. En este caso sería Efraín y Judá, los cuales serán unidos en uno solo en su mano. Este acto simbólico transmite un mensaje profundo de reconciliación, eso lo vamos a remarcar bien, reconciliación, restauración y el propósito eterno de Dios para su pueblo. ¿Sí? Yo les voy a dar acá unos 4 puntos, dentro de todo, ¿cómo decirlo?, importantes, o lo que más recalca acá esta conexión, que ahí si lo quieren ir anotando, son 4, ¿sí? El primero es la reconciliación como plan de Dios. Dios promete unir lo que está dividido. Esto es una hermosa promesa, la verdad. Unir lo que está dividido. Las tribus de Israel, que estuvieron separadas por mucho tiempo debido a conflictos sociales, políticos, espirituales, son una representación de cómo el pecado, la obediencia y la idolatría divide no solo a las personas, sino a las familias, y encima puede llegar a dividir naciones. Así que miren lo importante y lo impactante que es vivir, ¿no?, así, de esta forma. Sin embargo, el propósito de Dios es restaurar la comunión y traer unidad. Segundo punto, un solo rey, un solo pastor. Vamos a ir al versículo 22 y después vamos a ir al 24 y al 25. En el 22 dice, y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Vamos al 24 y al 25. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes. Ya sabemos que leyes es de la instrucción, la Torá. Sigo. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. 25. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Amén. En estos versículos, Dios anuncia que pondrá a un solo pastor y rey sobre su pueblo, refiriéndose como a su siervo David. ¿Quién venía del linaje del rey David? Yeshua, sí, exactamente. Proféticamente, aquí vemos que Ezequiel nos dice que esto apunta a Yeshua, el Mesías, quien será el Rey eterno que volverá. Yo digo amén, no sé ustedes. Yeshua no solo reconcilia a las personas con Dios, sino también a las personas entre sí, formando un solo pueblo bajo su autoridad. Vamos al 3, un pacto eterno de paz. Vamos a ir al versículo 26. El 26 dice así, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. En este versículo vemos que la promesa de Dios establecerá su santuario en medio de su pueblo para siempre. Anteriormente, aquí les voy a dar otro versículo, no hace falta que lo busquen, solo lo pueden anotar. Éxodo 25:8. Aquí dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El contexto de esto es que el Eterno mandó a Moisés, ahí cuando estaban en el desierto, a construir un tabernáculo para que su presencia pudiera habitar en medio de su pueblo. Hoy en día, el Eterno quiere habitar para siempre en medio de su pueblo. Amén. Bueno, y ustedes se preguntarán cuál es la conexión con la para allá. Aquí se las voy a dar. En Génesis
para aquellos que no leyeron, o aquellos para los que leyeron también, la conexión con la parashá de esta semana es, no la voy a leer, solamente voy a dar el versículo. En Génesis 44, del 18 al 45, 28, voy a repetir por las dudas, Génesis 44, 18 al 45, 28. Esta es una pequeña parte, pero ya la parashá es un poquito más larga. La historia de José y sus hermanos muestra cómo una familia profundamente dividida por el pecado y el engaño es restaurada. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos o hemos anhelado eso en algún momento, no? José, vendido como esclavo por sus hermanos, finalmente se reconcilia con ellos después de muchas pruebas. Así lo hemos leído, ¿no? ¿Cuántas pruebas ha tenido José a lo largo de lo que hemos venido leyendo, no? En Ezequiel, Dios promete unir a las tribus divididas de Israel, Judá y Efraín, en un solo pueblo bajo el mando de un rey. Ambos pasajes reflejan el plan soberano de Dios para restaurar y guiar a su pueblo hacia la unidad y el cumplimiento de su propósito eterno. Aquí les voy a decir algo realmente, otra promesa hermosa, ¿no? Pues es como que en todo este Haftará yo veía todo tiempo promesas del Eterno, reconciliación, esperanza. Más adelante le voy a comentar un pequeño versículo también de la misma Haftará que creo que me venía resonando mientras lo iba leyendo. Aquí dice que el Eterno restaura lo roto para cumplir su plan redentor. En Ezequiel es la restauración de Israel como una nación, ¿sí? En Génesis es la preservación de la familia de Jacob para que de ellos nazca el pueblo de Dios, o sea, Israel. La división entre Judá y las demás tribus se compara como una relación rota entre hermanos que necesita reconciliación. Aquí en la parashá de la semana veíamos que acá José se revela a sus hermanos siendo egipcio, ¿no? O sea, estando en el manto de egipcio, se revela a sus hermanos y el que se le acerca es Judá, ¿no es cierto? En plan de defender a Benjamín. Aquí es cuando vemos que empieza la etapa de reconciliación. Así que la promesa de Dios es sanar esa división. Y aquí lo vemos, el profeta Ezequiel lo dice acá en la Haftará, cuando habla sobre que van a unir las dos varas, ¿no? Hoy en día, o sea, cuando habla de los reinos del norte y del sur. Así que, bueno, en conclusión, vamos a hacer un pequeño cierre. En resumen, la visión de Ezequiel y la historia de José nos recuerdan que a pesar de las divisiones sin conflictos, el plan de Dios es siempre restaurar y reconciliar, ¿sí? Nos vamos a quedar recalcando esas palabras, restaurar y reconciliar, guiando a su pueblo hacia la unidad y el cumplimiento de su propósito eterno. Es un mensaje de, eso también lo vamos a recalcar, de esperanza y restauración. Nos recuerda que Dios tiene el poder de unir lo que está roto, ¿sí? Nunca nos olvidemos eso, que el Eterno tiene el poder por medio de Yeshua de unir lo que está roto, ya sea en nuestro interior, nuestra familia. Aquí tenemos el gran ejemplo, o sea, de lo que venimos hablando de toda la Haftará, ¿no? De lo que es la unidad, de lo que el Eterno va a hacer, ¿no? De lo que dice que va a hacer, que es unir, reunificar, va a restablecer. Así que si ustedes creen que hay cosas que están rotas y no se pueden reparar, no lo crean más, porque acá el Eterno nos está dando una promesa hermosa que va a restaurar, va a unificar, va a hacer muchas cosas hermosas, no solamente a nivel nación, sino con nosotros también, ¿no? ¿Y por qué no llevarlo a las personas que también lo necesitan, ¿no? A las aquellas que realmente están, por así decirlo, más rotas y que más lo necesitan también como nosotros, ¿no? Así que vuelvo a leer, perdón, nos recuerda que Dios tiene el poder de unir lo que está roto, de establecer su reino eterno y de traer paz verdadera. Y voy a cerrar diciendo, voy a leer el versículo 27 y 28 otra vez, porque fue algo que me quedó resonando, que me pareció muy hermoso, que dice, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí yo veía que 2 o 3 veces en la Haftará dice lo mismo, habitaré en ellos, entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Todo el tiempo nos dice, ellos lo voy a hacer mi pueblo, nosotros vamos a ser su pueblo. Así que imagínense cuánto nos ama el Eterno, que todo el tiempo en estos como 3 versículos más o menos nos vuelve a decir lo mismo. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, todo el tiempo. ¿Y quién no quiere ser parte de ese pueblo? Nosotros ya somos parte de ese pueblo.
Y el 28 dice, y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Amén. Quiero cerrar solamente con ese versículo que me parece realmente maravilloso, que realmente lo tomemos, que el Eterno realmente no solo quiere restaurar nuestra vida, sino usarnos a nosotros para restaurar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Porque vemos acá que el Eterno nos habla de unir, reunificar, que vamos a ir al cambio, y el Eterno no es en cierta forma político, ¿no? No es que nos hace una promesa que no la va a cumplir, al contrario, nos está dando una promesa maravillosa acá mediante la boca del profeta Ezequiel. Como le digo, recomiendo que lo lean al libro, porque es un libro de mucha profecía. Así que nada, gracias por escucharme.